lo que plantea este libro más bien es abrir las posibilidades de seguir investigando este tema, ¿no? Estamos con Miguel Sánchez, él es profesor universitario, es además magíster en Historia del Arte, narrador, ¿qué más? Padre, y además un gran amigo. Y él ha editado, ha publicado junto con el Fondo Editorial de la Universidad Católica el libro Mitologías Velasquistas, Industrias Culturales y la Revolución Cultural Peruana. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Un gustazo, como dices, eh, nos conocemos hace tiempo, además somos amigos y siempre es, digamos, bonito volver a conversar y tener una excusa para conversar. No solo hemos estudiado juntos en la universidad, sino hemos trabajado muchos años también juntos, ¿no? Entonces, qué bonito que un libro nos reúna nuevamente. Quería comenzar haciéndote una pregunta que tiene que ver, que también mencionas tú en la introducción, que gran parte de los autores están por ahí bordeando los 40, o, sea, o, digamos en promedio, ¿no? Y hay muchos productos culturales actualmente, como la película de uno de los autores, que es la de De Gonzalo Benavente, Gonzalo. por ejemplo, ¿no? Y además últimamente se reivindica mucho, a veces hasta en memes, por internet, la figura de Velasco. Ujú. Yo te quería preguntar cómo, o sea, tú también has hecho una tesis a partir de Velasco, ¿no? La tesis de tu maestría. ¿A qué crees tú que se debe este interés de esta generación por Velasco? Ujú. Sí, o sea, lo que dices es bien interesante y es algo que también o sea, yo tenía como, digamos, como impronta, ¿no? Como algo que quería desarrollar, ¿no? O sea, el libro, a diferencia de otros libros del velasquismo, que hay un montón y de primera calidad y etcétera, lo que quería no era centrarse, digamos, en Velasco, ¿no? Necesariamente, o en el periodo, digamos, histórico-político, o en las características de las reformas, etcétera, etcétera, ¿no? Quería centrarse más bien en el mito de Velasco, ¿no? Es decir, en, digamos, la construcción, ¿no? Sobre Velasco que ha llegado hasta nosotros, ¿no? Y claro, o sea, yo nací en el 79, ¿no? 4 años después de que terminó el gobierno de Velasco, no viví, ¿no? Pero sin embargo, a lo largo de toda mi vida he escuchado historias, ¿no? Y muchas de esas son las historias que me interesaban, que autores y autoras puedan, digamos, indagar, digamos, preguntarse, cuestionar, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y esa, digamos, fue una característica que sí tenía bien clara, ¿no? O sea, que la mayoría de los autores y de las autoras tengan precisamente menos de 40, porque eso nos permite no solo tener una distancia histórica, ¿no? Sino sobre todo atacar, digamos, esa construcción, a ese mito, a esas, digamos, historias que han llegado a nosotros a través de nuestros padres, tíos, etcétera, etcétera, que siempre tienen una historia a partir de Velasco, ¿no? Eh, como dices, cuando hice mi maestría de Historia del Arte, yo investigué unos afiches, eran los afiches de la Reforma Agraria, y eran unos afiches que resonaron siempre en mi imagen, ¿no? En mi mente, digamos, ¿no? Y ese fue el disparador, ¿no? No solo de mi investigación de maestría, sino yo entiendo este libro como un producto más de esa investigación, ¿no? Este libro, digamos, es un libro colectivo, ¿no? Que, que lo que plantea, y quizá esto es también interesante, digamos, discutirlo, ¿no? Lo que plantea es volver, digamos, a esos mitos, a esas solidificaciones ideológicas, ¿no? Y cuestionarlas, ¿no? Al igual que en mi tesis, que yo quería, digamos, discutir una categoría con la que se había estudiado la historiografía de esa época, en este libro creo que habita el mismo espíritu, ¿no? Que tiene que ver con poner en duda algunas de estas historias que nos han llegado y que muchas veces son tomadas como verdades, ¿no? Entonces, salvo el testimonio de Alex Huerta Mercado y el testimonio de Juan Acevedo, que son testimonios, digamos, de parte, ellos vivieron, digamos, el velasquismo. Los otros son aproximaciones
de personas que no han vivido, como dices, ¿no? Y en ese sentido creo que podría explicarse también un poco el interés, digamos, por revisitar este tiempo, ¿no? Como mencionas la película de Gonzalo Benavente, creo que abre una puerta bien interesante, ¿no? Que tiene que ver con cómo no solo se reconstruye la memoria, sino cómo se da cuenta también de una suerte de manipulación de la memoria, ¿no? O sea, la película lo que plantea es reconstruir esta memoria dispersa, pero también denunciar la manipulación de esta memoria. Creo que el mismo camino, y esto se lo he dicho las veces que he conversado con Gonzalo, sigue el libro, ¿no? Nuevamente, remover una categoría y tratar de construir con investigaciones serias, rigurosas, como son las que emprenden los autores y las autoras estos mitos, ¿no? Para cuestionarlos desde el presente, ¿no? Y para ver, y para observar quiénes son los que construyen estos mitos, ¿no? No, digamos, no es muy difícil saber quiénes son o qué sector de la sociedad peruana son quienes construyen estos mitos, ¿no? Porque eso además son investigaciones que están basadas en documentación, es bastante académico, va más allá de lo ideológico. Una de las cosas que estabas mencionando es sobre esta mitificación y algo que también yo compartí un enlace sobre el libro en Facebook y uno de mis amigos me decía, qué loco que en tan poco tiempo se hayan cuajado tantas supuestas verdades sobre Velasco y que aparecen incuestionables, ¿no? Y yo recuerdo que desde el colegio, los profesores, siempre para ellos Velasco era lo peor que había pasado y eso era así, no había mucho más que decir y era indefendible, ¿no? ¿A qué crees que se debe esta distorsión de la historia? Pensaba ahora que hablabas del colegio en algunas señales del velasquismo, digamos, en nuestra etapa colegial, ¿no? Por ejemplo, yo sabía siempre que este uniforme, ¿no? Que casi nadie discutía, pero que era un uniforme, digamos, uniformizado, digamos, que Terrible. de alguna manera era, no sé, sí, no era gris, ¿no? Se manchaba rápido, ¿no? Era un, era, lo que planteaba era básicamente uniformizar, ¿no? De alguna manera poner en equilibrio a todos los niños y niñas, ¿no? Ya sea de colegio particular, de colegio nacional, ¿no? Había una impronta digamos, que planteaba, digamos, una suerte de igualdad, ¿no? Eh, y así como digamos, ese gesto, ese síntoma del velasquismo, ¿no? Esa consecuencia, ¿no? En nuestros uniformes escolares, digamos, estas señales del velasquismo también estaban presentes siempre en las discusiones, en la mesa, en todos lados, ¿no? En los profesores. Y como tú dices, ¿no? Había quienes estaban a favor de Velasco, ¿no? Quienes eran, digamos, fieles defensores del velasquismo, y había, por otro lado, quienes denostaban, ¿no? El velasquismo, ¿no? Era como que no planteaba justos medios, ¿no? Ahí no había agua tibia, ¿no? O amabas a Velasco o estabas en contra de Velasco, ¿no? Y claro, uno se va dando cuenta, ¿no? Digamos, qué sectores eran los que odiaban a Velasco y qué sectores eran los que más bien amaban a Velasco, ¿no? Aquí es bien interesante lo que dice Gonzalo Portocarrero en Memorias del Velasquismo, ¿no? Y que lo mencionan en la introducción, ¿no? Digamos, volver a esa etapa es como volver a un subterráneo lleno de fantasmas, dice Gonzalo Portocarrero, ¿no? Y creo digamos, eso tiene que ver también con básicamente ideologías, ¿no? Ideologías que son las que han triunfado, ¿no? Lamentablemente, digamos, en la sociedad peruana, ¿no? Y que encuentra en Velasco un chivo expiatorio, ¿no? Al que digamos, hay que responsabilizarlo de todo, ¿no? A Velasco se le responsabiliza, ¿no? De la violencia terrorista de los 80, de los 90, del descalabro, digamos, económico, de la corrupción, ¿no? De la crisis del Estado constante, ¿no? De todos los problemas, ¿no? Y claro, yo creo que esa es una de las estrategias más burdas, pero también más usadas, ¿no? Por ciertos sectores, ¿no? Es decir,
al encontrar a alguien que puedas, digamos, echarle la culpa de todos, entonces tú te eximes de toda la culpa, ¿no? Tú puedes actuar, digamos, con tranquilidad, ¿no? Eh, y creo que eso ha colaborado justamente a que estos mitos, ¿no? Muchos de ellos falsos o parcialmente verdaderos o falsos, eh, se, se ratifiquen, ¿no? Se asuman como verdades y además viajen en el tiempo, ¿no? Y yo creo que, otra vez, a distancia histórica, ¿no? Bueno, hay que recordar que han pasado ya más de 50 años, nos permite, ¿no? Mirar, volver a ese tiempo, ¿no? Este, no desde la nostalgia ni desde la añoranza, ¿no? Sino más bien desde una mirada curiosa, ¿no? Que lo plantea es justamente reconstruir una memoria, ¿no? Eh, y creo que eso a mí me ha sorprendido. Por ejemplo, muchas veces he estado en algunas, digamos, exposiciones, charlas, donde estoy hablando de mi tesis o de algún aspecto al velasquismo, ¿no? Al arte y Velasco. Y me sorprende cómo, por lo general, las personas que comentan, ¿no? Son personas que han vivido el velasquismo, ¿no? Y que tienen, digamos, una idea bien formada del velasquismo, ya sea a favor o en contra, ¿no? Pero que no admite abrir, digamos, las discusiones, ¿no? Que más bien las clausura. Y eso es algo que a mí siempre me ha molestado, ¿no? Desde la academia, ¿no? Y desde cómo emprenden algunas investigaciones a algunos investigadores, investigadoras, ¿no? O sea, el clausurar, digamos, un tema, clausurar una categoría es justamente un diálogo de sordos, ¿no? Lo que plantea este libro más bien es abrir, ¿no? Las posibilidades de seguir investigando este tema, ¿no? Yo decía, o sea, es un libro todavía incompleto, ¿no? Hay muchas, ahora que se ha publicado, hay algunos que me dicen, oye, Miguel, yo tengo este mito sobre el que he investigado, ¿no? A partir del fútbol, o yo tengo este mito a partir de la arquitectura que he investigado, ¿no? Y es como de alguna manera se activa, se empieza a abrir una dimensión interesante en relación a este tiempo, ¿no? Ahora, y esto que también me parece importante decirlo, el giro del libro creo que es, digamos, novedoso, ¿no? Porque, claro, gira de las ciencias sociales, ¿no? A más bien las industrias culturales, ¿no? El libro, digamos, sale del Departamento de Comunicaciones de la Universidad Católica, ¿no? Y claro, ese giro de ver justamente el impacto de Velasco en las industrias culturales también es un, digamos, es un pendiente, ¿no? Que yo creo que a partir de la película de Gonzalo, este, se ha presentado como una necesidad, ¿no? De seguir construyendo nuestra memoria. Uno de los temas más conocidos que hablas, una de las mitologías, los mitos más conocidos, principalmente son dos. Uno tiene que ver con Santana y el concierto que nunca hubo en Perú, bueno, en el gobierno de Velasco, y otro es con el tío Johnny. Bueno, en general, cuando hablamos de industrias culturales, hablamos de todas este tipo de producciones, la música, ¿no? El arte y otras manifestaciones. Una de las cosas que yo encontré que me pareció bastante curiosa es cómo se dice dentro de esto, que creo que sí se trasluce un poco en lo de Santana, pero luego también en otro de los ensayos, es hablar sobre culpar a Velasco del fracaso del rock, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y una cosa que me pareció bastante curiosa es que se menciona que más bien fue todo lo contrario, ¿no? Que más bien la falta de represión al rock fue lo que causó que, a comparación de otros países, es que no hubiera una movida más cohesionada, más contestataria, no hay una música de protesta rockera peruana, ¿no? ¿Cómo se dio este fenómeno? Sí, a mí ese texto de Fidel Gutiérrez me parece maravilloso porque yo he crecido, no sé si tú también, quizás sí, ¿no? Con esta pregunta, ¿no? De por qué nuestra escena rock no fue tan grandiosa como la escena rock argentina, ¿no? Y se habla mucho de los grupos, ¿no? Que estuvieron ahí, Tark, usted era Avenue, los Yorks, los Psychos, ¿no? Y que había como que una ebullición de grupos, ¿no? En que en cada cuadra del INSS había un grupo, ¿no? Se dice.
y claro, de un momento a otro, aparentemente, ¿no? Se desactivó, digamos, esta escena, ¿no? Y claro, la pregunta habitual era, ¿qué pasó, no? Y la respuesta nuevamente era Velasco, ¿no? Velasco mató al rock, ¿no? Velasco entendió a esta práctica, ¿no? Una práctica alienante, ¿no? Venida desde afuera, y en ese sentido la desbarató, ¿no? Y claro, lo que demuestra el texto, es un texto, digamos, imprescindible, ¿no? Creo, es que en esa época se hicieron quizá muchos de los mejores rock, muchos de los mejores discos del rock peruano, ¿no? El año 68 los Yorks publicó los Yorks 68, ¿no? Entre el 68 y el 75 se publicó el Virgin de Traffic Sound, ¿no? Se publicó, digamos, discos de We All Together, de alto nivel, de Pax, ¿no? De Telegraph Avenue, ¿no? Y lo interesante es, digamos, justamente observar, ¿no? Cómo pese a lo que se cree, más bien en esa época se siguieron y se siguieron generando discos de altísima calidad, ¿no? Y claro, ahí la pregunta es, entonces, ¿qué pasó, no? Y claro, el Fidel lo que plantea es, o sea, un cúmulo de coincidencias, ¿no? Que tienen que ver, sí, con algunas trabas administrativas, ¿no? En relación a la importación, exportación de instrumentos musicales, por ejemplo, pero también con resituar, digamos, el impacto del rock en la sociedad peruana, ¿no? Uno de sus argumentos es que, digamos, esta época coincide, digamos, con más bien la aparición de otros géneros musicales que son géneros muy consumidos en el Perú, ¿no? Como la chicha, como la cumbia, ¿no? Y que de alguna manera también impactan, ¿no? En la producción de música rock, ¿no? Eh, entonces, de alguna manera lo que plantea el texto, como otros textos, es más bien dar cuenta de que eso que pareciera, digamos, la cancelación o el asesinato del rock peruano, o más bien el freno, la censura de muchas prácticas artísticas durante el velasquismo, eh, digamos, es también una verdad medias, ¿no? Porque, digamos, no solo se siguieron haciendo, digamos, discos de altísima calidad, sino también muchos artistas siguieron produciendo obras, ¿no? Incluso obras que de alguna manera ponían en cuestionamiento o dudaban o de alguna manera interpelaban al régimen, ¿no? Entonces, dar cuenta de eso, mostrar, digamos, con documentación de la época, de estos materiales que existían y que se seguían produciendo, nos permite, digamos, poner en duda también aquella idea de que Velasco es el causante de no tener una escena rock como la Argentina, ¿no? O de haber frustrado, como se dice ahora en muchos medios de comunicación, haber frustrado muchas carreras artísticas, ¿no? Eh, Eso sí, y esto también es importante decirlo, esto sin también dejar de criticar algunos aspectos del velasquismo, ¿no? O sea, aquí el profesor, por ejemplo, Gargurevich es claro, ¿no? Tiene varios libros sobre eso, sé que está preparando uno también muy interesante sobre la prensa en el velasquismo, y es claro que Velasco actuó contra la prensa desde los primeros meses que llegó al poder, ¿no? Y que impuso, digamos, una censura real, ¿no? Y muy dura, ¿no? Que con el paso de los años más bien se fue endureciendo, ¿no? O sea, y esto también es importante decirlo, ¿no? O sea, si bien el libro lo que plantea es poner en duda estas mitologías velasquistas, tampoco pretende, digamos, quitar, digamos, o no abordar, digamos, o por lo menos no plantear que el gobierno también de Velasco también
presentó muchas fallas, ¿no? Y es muy criticable en muchos aspectos, ¿no? Como en el caso de su relación con la prensa, ¿no? Un ente bastante importante que se menciona en el libro es el de Sinamos y el papel que jugaba, ¿no? ¿Hasta qué punto tú crees que este papel censor de Sinamos llegó realmente a mellar muchas expresiones culturales más allá de lo que el velasquismo entendía como lo nacional? Eso es un temón, ¿no? Aquí, por ejemplo, con otro de los autores, con Mikhail Mitrovic, hemos discutido sobre eso, ¿no? Es uno de los más jóvenes del Es uno de grupo. los más jóvenes, ¿sí? Eh, sí, lo que sucede es que hay algunas periodizaciones, ¿no? Del velasquismo, ¿no? Sobre todo a partir digamos, de la práctica y la política cultural, ¿no? Una es, digamos, la que yo he utilizado y que Mijail más bien, digamos, cuestiona, es la que plantea de octubre del 68 al 71 con la creación de Sinamos. Esa sería la primera etapa, ¿no? Y la segunda etapa, desde la creación de Sinamos en el 71 hasta el 75, ¿no? Que Morales Bermúdez entra. Eh, y esto también lo desarrolla una autora, ¿no? Cristabel Rocarrey, ¿no? Para Cristabel, digamos, es claro que la primera etapa fue una etapa de mayor libertad, ¿no? Y que impacta también en las características del desarrollo artístico, ¿no? Y la segunda etapa, que aparece Sinamos, que es un eje, como tú bien dices, digamos, de mayor control, ¿no? Eh, Coincide con una etapa de mucha más represión, vamos a llamarlo censura, ¿no? Y sobre todo control, ¿no? De los materiales y de los productos artísticos que se hacían, ¿no? Lo que plantea Mijail es más bien tres periodos, digamos, tres periodos, ¿no? Del 68 al 71, del 71 al 73 y del 73 al 75, ¿no? Bajo esta misma lógica, ¿no? De mayor o menor libertad, ¿no? Mijail es claro ahí, ¿no? Y señala que, digamos, pese a todo, digamos, desde el cine, desde el arte y desde muchas manifestaciones culturales se siguió, digamos, desarrollando con ímpetu muchas cosas, ¿no? No solo, o sea, quizá ahí su mayor crítica tiene que ver con cómo muchas de estas discusiones se centran en Lima, ¿no? Y eluden, digamos, lo que pasaba en provincias o lo que pasaba, digamos, con el circuito comercial de estas obras de manera internacional, ¿no? Yo lo que creo, y en eso, digamos, estas son las dos posiciones, digamos. Yo lo que creo tiene que ver con que, evidentemente, con la aparición de Sinamos, lo que ocurre es una canalización, digamos, de todas estas propuestas estéticas, ¿no? Que se creaban antes o que se desarrollaban, digamos, antes de la aparición de Sinamos, ¿no? Y que después de Sinamos sí hay digamos, sí impacta, digamos, esto, ¿no? En tanto, instancia de control, ¿no? Sin embargo, y este es el matiz que planteo en el texto que he escrito, digamos, si bien hay un impacto, hay muchos artistas, ¿no? Y muchas artistas que siguen desarrollando obra, pese al velasquismo, ¿no? Eh, y que pese a un contexto, digamos, desfavorable, emprendieron carreras, ¿no? Ya sea a través de los exilios, yéndose a otros lados, o quedándose aquí, pero siendo exiliados dentro, o a partir de cautiverios, que es, digamos, una categoría que yo desarrollo, ¿no? Que tiene que ver con la asimilación, digamos, a organismos estatales, ¿no? O, digamos, a lógicas mucho más del mercado, ¿no? Entonces, si bien, o sea, es indudable que las cosas cambiaron, ¿no? Sobre todo por que Sinamo sí tiene, digamos, un programa mucho más claro, ¿no? De canalización de estas prácticas. Eh, Se siguieron haciendo cosas, ¿no? Se siguieron haciendo cosas y decir que se frenaron, digamos, carreras individuales, ¿no? A partir de la aparición de Sinamos es un error. Mira, te doy otro ejemplo donde queda más claro que no tiene que ver con
con el mundo, digamos, del arte plástico, sino desde la literatura, ¿no? Hay un autor que es Pepe Adolf, ¿no? Que es un magnífico autor de cuentos y de novelas de la ciencia ficción, trabajó en un organismo del velasquismo, ¿no? Que era la Dirección de Promoción y Reforma, de la Promoción y Difusión de la Reforma Agraria, ¿no? Él hacía estos afiches, ¿no? Tan conocidos, ¿no? Un pop art. Él hacía los textos, ¿no? Y eso lo hizo antes de la aparición de Sinamos, ¿no? Sin embargo, él también escribía, digamos, varios cuentos y varias novelas en donde digamos, a partir de la ciencia ficción plantea también críticas, dudas, plantea, digamos, ciertas distanciamientos con el régimen para el que trabajaba, ¿no? Entonces, claro, o sea, en la práctica cultural, en la práctica literaria, ¿no? El propio soporte te daba la posibilidad de criticar incluso a un régimen en donde tú te habías asimilado, ¿no? Esas prácticas eran, digamos, más comunes de los que pensamos, ¿no? Y se posibilitaban en el velasquismo, ¿no? Y entonces, he ahí el matiz, ¿no? Entonces, no es que Velasco acabó con el rock, no es que Velasco anuló carreras artísticas, ¿no? No es que Velasco no permitió desde la literatura digamos, se publiquen textos incluso contrarios al velasquismo, ¿no? O sea, el control habría que nuevamente, digamos, ponerlo en cuestión, ¿no? Abrir la discusión a partir de ese concepto. ¿Qué tanto sientes tú? Lo que pasa es que la impresión que tengo bastante, algo que se me quedó bastante del libro es que habla, si bien se toca el tema de Velasco para hablar sobre el desarrollo de las industrias culturales, se trasluce también una escena de cómo es el Perú, ¿no? Hay muchas prácticas que se esconden detrás de ciertas políticas y cómo reaccionan las clases dominantes a ellas, que revela mucho, ¿no? Y eso es bastante rico del libro. ¿Cuánto sientes tú que ha cambiado el Perú desde la época de Velasco hasta ahora? Uf. O sea, antes de Velasco, el régimen de esclavitud estaba validado en nuestro país, ¿no? O sea, digamos, eso, ¿no? O sea, hubiera sido, o sea, después de Velasco, digamos, eso se pone en cuestión. Yo creo que, eh, digamos, lo paradigmático, digamos, y lo importante, y también, digamos, lo complejo del velasquismo tiene que ver con eso, ¿no? En que lo que plantea, ¿no? Es sobre todo una reforma estructural de cómo se estructura, digamos, nuestra sociedad o cómo se estructuraba la sociedad, ¿no? Y lo hace a partir de plantear reformas, ¿no? Reformas, digamos, también importantes, ¿no? Digamos, como la agraria, educativa, ¿no? Como estandartes, ¿no? Yo creo que, digamos, Velasco no solo pone en la llaga de la desigualdad, ¿no? Social en nuestro país, ¿no? Sino también plantea una ruta, ¿no? Una posibilidad, ¿no? A partir de las reformas, ¿no? De hecho, como dicen, digamos, muchos estudiosos de las ciencias sociales, se trata de una revolución, digamos, trunca, ¿no? Y quizá ese también sea una de las cosas que la izquierda, por ejemplo, no le perdona a Velasco, ¿no? No haber, digamos, completado una verdadera reforma estructural, ¿no? del país. Y eso queda claro ahora, ¿no? Porque si bien, digamos, los regímenes de esclavitud, digamos, ya no son tan evidentes como eran antes, ¿no? Antes de Velasco, ¿no? Solo para darnos una idea de eso, basta con leer los libros de Hugo Neira, ¿no? Sobre las revoluciones en Cusco, ¿no? Eh, También es verdad que, digamos, en el tiempo en el que vivimos, también exhibe, digamos, el fracaso digamos, de una reforma mal llevada, ¿no? Al final lo que sucede también es una resignificación
de esos, digamos, relaciones de explotación, ¿no? Eh, sin embargo, o sea, yo sigo creyendo y que el Perú antes de Velasco era uno y antes de Velasco es otro, ¿no? Entonces, me quedo justamente con eso, ¿no? Con la impronta de un cambio social, con la impronta de añorar, digamos, que nuestra sociedad sea mucho más justa, ¿no? Con que haya menos desigualdad, ¿no? Con que, digamos, prácticas clasistas, racistas, ¿no? Que nos separan entre peruanos sigan siendo, digamos, tan validadas y tan comunes, ¿no? Velasco lo que plantea a partir de su gobierno, ¿no? Es más bien, digamos, poner en duda eso, ¿no? De hecho, con muchos tropiezos, con muchos errores, sin duda, ¿no? Pero nos plantea, digamos, repensarnos, ¿no? Como sociedad, ¿no? Le contaba a mi cuñado que es argentino sobre la figura de Velasco y para él es un misterio, ¿no? O sea, entender que un militar reformista, un militar, digamos, más vinculado a la izquierda, aparentemente para él, ¿no? Me imagino por su tradición también, es una contradicción, ¿no? Tiene dos dimensiones, ¿no? Por una dimensión, digamos, una dimensión muy, muy, muy rescatable, ¿no? Que tiene que ver con justamente apuntar en generar, digamos, una igualdad social o por lo menos discutir sobre las inequidades de nuestro país aún presentes, pero otra dimensión, que quizás es la dimensión más compleja, es la de permitir más bien la consolidación de un sistema como el que vivimos, ¿no? Que es un sistema también muy injusto, ¿no? A partir de no haber llevado bien, digamos, estas reformas, ¿no? Eso es algo que parece contradictorio, ¿no? Pero creo que son las dos caras del velasquismo, ¿no? Porque además Velasco se encuentra de un lado entre la derecha y de otro lado entre la izquierda más extrema, ¿no? Entonces, Realmente. que además a veces estos dos grupos se encuentran y creo que eso se nota bastante en el texto sobre Santana, que además se encuentran en que son todos súper conservadores, ¿no? Que es una sociedad bastante conservadora que yo creo que todavía tiene algunos rezagos ahora, ¿no? Descubres que hay muchas cosas que también continúan, como tú dices, han cambiado bastante, por lo menos de manera expresa y se discuten, pero de otro lado hay cosas que se siguen manteniendo de manera sutil, ¿no? Eso es interesante, ¿no? Cómo contra Velasco coincide, y en el libro, en el texto de Alejandro Santisteban sobre Santana es bien interesante eso, ¿no? Cómo coincide la derecha conservadora con la izquierda conservadora, ¿no? Cómo coinciden ambos bandos, ¿no? Para terminar, digamos, cancelando, ¿no? O boicoteando el concierto de Santana, ¿no? Creo que eso, digamos, también forma parte de la complejidad del mito de Velasco, ¿no? Hay un documental, ¿no? Del lado del corazón de Adrián Sen, ¿no? Que es bien interesante en ese sentido, ¿no? Porque da cuenta de cómo reacciona la izquierda frente al velasquismo, ¿no? Básicamente desde la duda, ¿no? Y eso creo que también digamos, es una tradición, digamos, es una idea que todavía se ha mantenido en muchos sectores de la izquierda, ¿no? Eh, y que de alguna manera coincide, como en el libro, en el texto de Alejandro, con a veces, también paradójicamente, con posiciones muy, muy conservadoras, ¿no? De sectores muy conservadores de la iglesia, ¿no? De la política, o de otros ámbitos, ¿no? Es, eso, digamos, yo creo que también colabora un poco con la consolidación de un mito, ¿no? Entonces, digamos, el chivo expiatorio de Velasco es útil tanto para la derecha como para la izquierda, ¿no? Bueno, Miguel, el libro ha estado en la Feria del Libro, ha sido el cuarto libro más vendido en la feria, ¿cierto? Sí, sí. Bacán, me parece súper interesante. Además, me parece interesante cómo este año, me imagino un poco por el contexto,
hay libros que en el top 10 que son libros sobre todo académicos, ¿no? Entonces eso me parece significativo, relevante, también una bonita manera de pensar en la feria, no solo desde la ficción, que es algo que me interesa y me apasiona, sino también desde digamos, desde el ámbito académico, ¿no? ¿Estás pensando hacer una segunda parte del libro? O sea, sería bonito, ¿no? Yo creo que es bacán, ¿no? Por ejemplo, pensar en una segunda parte o en una ampliación, ¿no? Incluirle algunos textos más, ¿no? Por ejemplo, desde el fútbol hay varias historias también vinculadas a mitos sobre el velajismo, desde la arquitectura, ¿no? Desde el teatro, ¿no? A mí me sorprende cómo a partir del libro, digamos, pareciera que nuevamente, como te decía hace un rato, se activan, digamos, nuevas historias, nuevas posibilidades, y creo que eso es el objetivo del libro, ¿no? Digamos, este libro y estos textos que están presentes en el libro son, digamos, puertas de entrada para que nuevos investigadores, nuevas investigadoras puedan seguir, digamos, indagando sobre ese tiempo histórico, ¿no? Dudar, digamos, de esto que yo llamo grandes altavoces, ¿no? A mí me ha sorprendido ahora en relación a la aparición del libro, saber que siguen existiendo aquí en el país medios de comunicación eh, que tienen al tema de Velasco vetado, ¿no? Y así sea un libro de industrias culturales o que no necesariamente trata sobre Velasco, sino sobre todo sobre el mito de Velasco, el solo hecho de que se mencione su nombre o que se use su imagen, ya de por sí lo veta, ¿no? Habría que pensar en cómo la idea de censura se resignifica, ¿no? Y cómo algunos medios, ¿no? Que fueron, digamos, expropiados, digamos, incensurados, ¿no? En el periodo de Velasco, ahora lo que hacen es más bien, digamos, una lógica muy similar, ¿no? En relación a cómo censuran temas o vetan temas, ¿no? Eso, digamos, yo creo que es una manifestación bien interesante de cómo y desde dónde se crea el mito, ¿no? Y a quienes les conviene que se siga presentando el mito como se presenta y más bien que no se abra la discusión, que no se ponga en duda, ¿no? Creo que un ejercicio interesante que me parece que también hace el libro justamente es eso, ¿no? O sea, yo cuando les dije a los autores o a las autoras para que escriban, les dije, esto es algo que quiere revisitar, digamos, cajones aparentemente cerrados, ¿no? La idea es removerlos, removerlos. Algunos serán, digamos, estarán fundados estarán más cerca de la verdad que de la mentira, ¿no? Pero, digamos, ya el solo hecho de remover ese cajón, ¿no? Viejo, de la abuela, que huele a naftalina, que está con llave, yo creo que es un ejercicio, digamos, interesante y necesario, ¿no? Entonces, sería fabuloso que se haga un segundo tomo o que otros y otras investigadoras sigan haciendo más investigaciones sobre ese tiempo, sobre no sé, los 50, sobre los 80, etcétera, ¿no? Muchas gracias, Miguel. Ese libro me parece interesante porque además de ser una especie de cazadores de mitos, lo que terminan haciendo es además no solamente quedarse con el verdadero o falso, ¿no? Que es el problema en muchos casos, sino más bien dar matices o encontrar las razones o el contexto que favorece la expulsión de Santana, por ejemplo, o qué pasó con lo del tío Johnny, o qué pasó con el teatro, ¿no? Entonces, más allá de saber si el hecho sucedió o no, saber cuáles fueron los factores y qué estuvo detrás de todo eso, ¿no? Entonces eso me parece lo más valioso de este libro que has editado, que es Mitologías Velasquistas. Miguel, ¿dónde se encuentra el libro? ¿Cómo se puede comprar más en esta época que difícilmente queremos salir de casa? Sí, bueno, el libro está disponible por ahora solo en la web del Fondo Editorial de la Católica. Lo pueden comprar en ebook y en físico. Y hay algunos ejemplares también en el Virrey, ¿no? Eh,
En las próximas semanas seguramente estarán en más librerías. Y después nada, muchas gracias, Diego, por el tiempo. Siempre está bueno hablar contigo y no quería olvidarme de agradecer a los autores, a las autoras, ¿no? Yo siempre digo que esto, o sea, lo he editado yo, pero es un libro colectivo, ¿no? Y es un libro con 13 autores y autoras, ¿no? Y en ese sentido, digamos, nuevamente agradecerles a ellos, ¿no? Y a ellas por la confianza y también a la Universidad Católica, ¿no? Que desde que supo del libro yo me he sentido apoyado siempre por el fondo editorial, por las autoridades, por el jefe del departamento y por todos, ¿no? Entonces está bueno investigar así, ¿no? Y que una universidad como la Católica, que es nuestra universidad, además, nos dé el respaldo y nos apoye, nos publique sobre justamente nuestros intereses, ¿no? ¿Qué Sí, mejor? además, académicos jóvenes, o relativamente jóvenes, en nuestro caso, Sí, eso ya eh, no sé, ya. sí, ya no sabemos en qué sentido, de qué lado estamos, pero que además, bueno, a varios de ellos los he conocido personalmente y varios además han hecho, han estudiado afuera, tienen bastante respaldo académico como para darse una vuelta por las páginas de este libro. Yo sé que vas a odiar lo que voy a decir, pero que además también puedes saltar entre los capítulos. Me imagino que con el trabajo del editor es elegir el orden, elegir más o menos, porque además lo has dividido en secciones. Pero también de repente si te interesa algún tema más, de repente puedes, más que otro, puedes ir saltando entre ellos. Y en estos tiempos que además estamos más tiempo en casa y buscamos qué hacer, y además en muchos casos Netflix no es suficiente, es una buena opción para leer en estos días. Muchas gracias, Miguel. Cuídate. Nos vemos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Estoy ahora con Miguel Flores. Perdón. No, mentira. Qué bacán.